La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. No puedo. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de La historia sin fin, acá en la Metro FM. Antes de partir el programa, solamente quiero decirlo, hoy día es 14, hoy día es viernes, y lo peor de todo es que mañana es feriado y es sábado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Solamente quiero hacer hincapié en lo terrible de eso. Pero volviendo a nuestra programación habitual, bienvenidos a ustedes, los amigos del pasado, aquellos que aman la historia. Este es su programa, La historia sin fin, a través de las distintas señales de la radio de Erika Punta Arenas, nuestras señales de streaming, también nuestro podcast de La historia sin fin. Max está como Stevie Wonder en estos momentos. Muchas gracias, me van a echar más agüita. Y bueno, en fin, ¿ya terminaste, Max? Ya, gracias. Y a través del canal 194 Zapping. Y está la mano de Max. Pero bueno, oigan, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así preparándose para este fin de semana. Qué rico, va a estar terminando la semana. Y qué mejor que terminarla con un poquito de historia, algún buen cuento. Y hoy día, de hecho, vengo preparado porque en alguna época, a lo largo de este programa, que ya está largo, hemos estado harto tiempo al aire, se me ocurrió hacer algunas historias que tuvieran que ver así como cosas mitológicas, pero que tuvieran que ver también con algo histórico, o algo mitológico que tuviera una raigambre histórica. Y de ahí entonces hice varios programas, y uno de ellos, por ejemplo, fue sobre la Atlántida, el Arca de la Alianza, en fin. ¿Y saben qué? Se me ocurrió que podríamos volver a eso, y hoy día quiero hablar sobre un objeto, voy a decirlo de esta forma, un objeto bíblico, pero que trasciende incluso el mundo del judaísmo y del cristianismo y del islam, de las tres religiones abrahámicas, sino que tiene un trasfondo mucho más potente, y me refiero al Arca de Noé. Y hoy día les quiero contar un poco de dónde viene esto, de dónde viene el mito del diluvio, de si tiene alguna raigambre histórica, porque de hecho se han hecho estudios bastante serios al respecto. Así que acompáñenme a la historia, aquí en este programa, en este capítulo de La historia sin fin, a hablar del Arca de Noé, una historia que es hoy día también un relato universal y que por cierto también tiene algunas raigambres históricas. Así que prepárense porque para allá vamos. A ver, en el fondo, el tema del Arca de Noé es mucho más antiguo que la Torá judía, por cierto, que la Biblia cristiana y el Corán islámico, ¿no? Porque pareciera que tiene sus orígenes en relatos paleobabilónicos, ¿no? E incluso sumerios, incluso más para atrás, donde se han encontrado textos que cuando uno los lee y los compara con el relato bíblico, uno no le queda otra cosa que decir, esto es plagio. O sea, se tomó de acá, porque el material original está tomado de acá. Y de hecho, hoy día, desde el punto de vista de la arqueología, la filología, en fin, se ha llegado a la conclusión de que el origen del mito del diluvio, ¿no? Al menos en la zona de Mesopotamia, podría estar relacionado con ciertas transformaciones políticas y sociales que ocurrieron hacia el siglo XX a.C., ¿ya? Especialmente, en realidad el siglo XXI a.C., por ahí por el año 2000, 2004 a.C., especialmente en la zona alrededor de la ciudad de Ur, del Ur de los Caldeos. De hecho, el más antiguo de los relatos que se conserva es más o menos de esa época. Incluso hay tablillas, trozos de tablillas de arcilla de la ciudad de Nippur, por ejemplo, que son del siglo XVI a.C., y que hablan precisamente de un mito sumerio, el mito de Ziusudra, me cuesta el nombre, de Ziusudra, ¿no? Después vendrá la épica de Gilgamesh, en fin, la historia de Atrahasis, y en fin, una serie de otros personajes que sufren más o menos lo mismo que estaba pasando en lo que uno lee en el relato bíblico o en el relato coránico, ¿no? Donde efectivamente
pareciera que los dioses deciden destruir el mundo. Alguien construye una embarcación donde se salva a la gente y que efectivamente va a terminar en un nuevo pacto entre los dioses y la humanidad, ¿no? De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, el relato de Ziusudra, ¿no? Le advierten que viene un diluvio. Ziusudra, que era un rey, ¿no? Construye un arca, y de hecho su destino, que va a ser bastante excepcional, termina salvando a la humanidad o a un grupo de la humanidad y de los animales de que viven en el planeta, y que le van a permitir en el fondo terminar reconstruyendo la civilización. El caso, por ejemplo, de Atrahasis también es bien notable, porque se supone que hay dioses gemelos en el mundo babilonio, no está en el mundo sumerio, perdón. Está Enki y Ea, pero son gemelos. Y uno de los dos le habría dicho a Atrahasis que efectivamente tenía que construir una embarcación, reunir en ella todos los elementos necesarios para conservar la vida, y era un barco que tenía una forma circular, ¿no? Semejante a y estaba hecha con juncos e impermeabilizada con brea, con betún, ¿no es cierto? Y efectivamente así se habría, salvado a la humanidad. Pero curiosamente, a diferencia del caso de Ziusudra, donde los dioses deciden destruir a la humanidad por impía, en el caso de Atrahasis, no, los dioses no quieren destruir a la humanidad por impura o impía. La quieren destruir porque hay muchos seres humanos, hay sobrepoblación, y hay que resolver esto a través de la eliminación, a través de un diluvio. Y como les decía, quizá la epopeya más clásica y conocida, y que quizá ustedes han escuchado hablar de ella, es la épica de Gilgamesh, ¿no? En ella, este héroe epónimo, ¿no es cierto?, llamado Gilgamesh, está en busca de, de un dios que se llama Utnapishtim, y que lo que quiere Gilgamesh es la receta de la inmortalidad. De hecho, Utnapishtim le dice, es un semidios, le dice a Gilgamesh que él logró en el fondo sobrevivir a una inundación enviada por los dioses, ¿ya? Y en realidad no es Gilgamesh el que haya sobrevivido a esto, sino que es Utnapishtim, el que logra contar la historia de ese diluvio al que él sobrevive hacía milenios antes de conocer siquiera a Gilgamesh, ¿ya? De hecho, Utnapishtim habría construido una gran nave. En ella introdujo a su familia, a artesanos, animales, diversas formas de riqueza. En el fondo es como un pequeño repositorio de la civilización, y logró sobrevivir ese diluvio, esa tormenta que terminó destruyendo el mundo conocido. Terminó ese barco en la cima de un monte, ¿no?, sobre una montaña, y ahí Utnapishtim ofrece un sacrificio a los dioses por haberlo salvado, haberlo perdonado en el fondo. Díganme que esto no se parece al mito, a la idea, a la historia de Noé. De hecho, la historia del Arca de Noé es una reelaboración hebrea de la historia sumeria. Y no es raro, porque efectivamente cuando uno analiza el origen del mundo judío, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. ¿De dónde sale Abraham? De Mesopotamia. Ahí estaba. Ahora, la historia de dónde venían los judíos, cuál era su tierra originaria, etcétera, eso ya es para otro tema, pero efectivamente Abraham hace su periplo a la tierra prometida, a la que nunca llega, efectivamente, porque se muere, y sale de Mesopotamia para llegar eventualmente a Egipto. Si Abraham como personaje fue real, no sería raro entonces que hubiera tomado esa historia, ¿no?, del diluvio, o derechamente que hayan sido los mismos hebreos que venían de Mesopotamia los que tomaron precisamente esa idea y la terminaron convirtiendo en parte de sus mitos, ¿no? Ahora, la historia de Noé es bien notable porque no es de los primeros libros, o sea, es una reelaboración de la Torá, pero que viene de la época del cautiverio babilónico. Esto significa que por ahí, por el siglo VI antes de Cristo, los babilonios habrían invadido Israel
y lo que habría ocurrido es que habrían tomado como rehenes, como prisioneros a la casta sacerdotal y a la élite de la sociedad hebrea. No son todos los judíos los que se van a Babilonia y que terminan como esclavos, y que efectivamente de ahí se habría reelaborado el mito, porque ahí lo habrían conocido y lo habrían convertido en parte de su tradición, porque de hecho no existía antes, ¿no? Ahora, también se sabe que sobrevivieron algunas tribus judías en Mesopotamia. Entonces, cuando esta población es trasladada desde Israel a Mesopotamia, lo que va a ocurrir es que, bueno, en el fondo se encontraron viejos primos o viejos hermanos, ¿no?, culturalmente hablando, y que compartían algunos elementos comunes y otros se reelaboraron, ¿no? Ahora, en las versiones mesopotámicas habían dioses, no un solo dios. En la versión judía el dios es uno, ¿no? Pero efectivamente hay algunos cambios. Por ejemplo, en la versión judía la causa de la catástrofe no es la molestia provocada por la humanidad, así que era ruidoso o desagradable, o porque había muchos, sino que tiene que ver por la falta de piedad de los humanos, que habían descendido casi a ser animales y que por lo tanto, habían elegido la corrupción, la maldad y la violencia en vez de la bondad. Y por lo tanto Dios decide hacer un borrón y cuenta nueva, pero también le decide dar una oportunidad a la humanidad en torno a este patriarca bíblico que va a ser efectivamente Noé, ¿ya? Ahora, ¿dónde encontramos el relato del arca? En el Génesis, ¿no? Y ahí Dios entrega instrucciones precisas sobre cómo construir el arca. Debía medir 300 codos de largo y 50 de ancho por 30 de alto, ¿ya? Esto significa, traducido al sistema métrico decimal, que el arca debía medir 30 metros de largo, 34 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. No digamos que era un barco muy grande, ¿ya? Y para que cupieran 2 animales de cada especie que vivían en la tierra, bueno, un poco difícil, pero bueno. La estructura también tenía que dividirse en 3 niveles, tenía que disponer de una entrada lateral, contar con una abertura superior, y en el fondo ese era más o menos el tipo de embarcación. ¿Con qué se iba a construir? No es muy clara la Biblia en el Génesis en esto, pero habla de la madera de gofer, ¿ya? Y solamente aparece en ese pasaje bíblico, y por lo tanto no se sabe bien a qué se refería con madera de gofer, ¿no?, el Génesis, ¿no? Ahora, probablemente era algún tipo de especie vegetal, era algún tipo de madera en específico, pero además las instrucciones de Dios para construir el arca, que aquí parece que Dios era un armador naval, así como tenía su astillero, debía estar recubierta por dentro y por fuera con brea o betún para impermeabilizarla y para hacerla resistente al agua. Y que por lo demás no era raro que un barco utilizara ese tipo de productos precisamente con esos fines, ¿no? O sea, para impermeabilizarlo. Ahora, el concepto, el término judío para referirse al arca es tebaj, y que no corresponde a un vocablo habitual para referirse a una nave, sino que su significado se aproxima más al de una caja, al de un cofre o un recipiente. La única otra aparición en la Biblia de esta palabra, de tebaj, ¿no?, se encuentra en la historia de Moisés, donde designa la cesta en la que vino el niño, colocado sobre las aguas del Nilo, como una tebaj. Y en el fondo es un espacio cerrado de salvación frente a las aguas amenazantes que bueno, en el fondo amenazan con hundir a la humanidad, con destruirla, ¿ya? Ahora, la historia de Noé es la historia del castigo a la impiedad, pero también de la renovación del mundo, porque precisamente cuando el arca de Noé queda encallada en el monte Ararat, donde se dice que estaría, ¿no? Y hay este arco iris que sella la nueva alianza, donde Dios dice: yo nunca más volveré a intentar destruir a los humanos, ¿no? O sea, el pacto que tiene con Noé, en el fondo es de alguna manera una explicación también de la renovación del mundo. Ahora hay un mundo nuevo que ojalá no caiga en la impiedad nuevamente, ¿ya?
la interpretación cristiana del arca no es muy distinta a la interpretación judía, ¿no? Ahora es bien notable porque, por ejemplo, el uso del agua en el cristianismo tiene un significado doble. Es el bautismo, ¿no es cierto? La nueva vida, pero también implica destrucción, morir ahogado, ¿no? Durante los siglos siguientes, ¿no es cierto?, el arca también se empezó a identificar con la idea de la iglesia misma, de la iglesia cristiana, eventualmente católica, como ese espacio de salvación frente a las tinieblas de la impiedad, ¿no? Pero en el fondo, más allá del relato bíblico, no hay realmente mayor referencia, ¿no es cierto?, a lo que había pasado con Noé. De hecho, incluso en el relato coránico hay referencias al arca de Noé, hay muchos más detalles, en fin, pero esto tiene que ver fundamentalmente con el material original, que fue de alguna manera tomado por el mundo judío, que fue recauchado por el cristianismo, y la última versión con los últimos aditamentos sería la islámica, ¿no? Pero ahora viene la pregunta, ¿habrá existido? ¿Habrá existido el arca de Noé? ¿Hay algún elemento histórico que nos lleve, en el fondo, a señalar que algo de verdad existe en torno a esta historia? En primer lugar, tenemos distintos testimonios, ¿ya? Muy antiguos por lo demás. Desde los que les conté en el mundo mesopotámico, pasando por los siguientes, el mundo judío, ¿no?, el mundo cristiano islámico. ¿Puede que haya habido una inundación histórica? Bueno, probablemente puede que haya ocurrido una que, de hecho, hay hallazgos en torno a la costa al fondo marino, no al fondo marino, a la costa del Golfo Pérsico, que indica, y que se han encontrado ruinas de ciudades que hoy día están bajo el mar. Que en el fondo el río Tigris y el Éufrates desembocaban mucho más allá, mucho más hacia adentro del Golfo. Y por lo tanto, lo que hoy día es, en el fondo, el suelo marino, antiguamente estuvo sobre el agua. Situaciones similares se han encontrado en otras partes del mundo. Por ejemplo, en la India se han encontrado ciudades sumergidas, y no les digo a 20 metros, no, estamos hablando de la costa, sino a 10, 15 kilómetros de la costa, en medio del mar Índico, y eso significa que el agua no llegaba ahí antes, y algo pasó en algún momento que se terminó llevando esas ciudades. ¿Qué puede haber sido? Cualquier cosa, pero para un nivel así de cataclismo no tiene que haber sido algo sencillo ni algo pequeño, ¿ya? Han habido búsquedas del arca, indudablemente, ¿ya? Especialmente en torno a la zona de Irán, ¿no?, que es donde se encuentra el monte Ararat, ¿no? Pero en general la posición científica en torno a esto es que el arca es un mito, ¿ya? Pero, por ejemplo, hubo expediciones en la península de Anatolia, porque se pensaba que no era solamente en el monte Ararat, que podía haber sido en otras partes de Turquía. Por ejemplo, un lugar que se pensaba podía ser el lugar donde estaba el arca era un lugar llamado Durupinar, que estaba cerca de un monte, el monte Tendurek. Porque siempre se busca, así como tiene que haber un monte, porque si no, el relato bíblico no calza, ¿ya? Y que, de hecho, en algún momento se encontró en esta zona de Durupinar una formación, ¿no es cierto?, así como alargada, que se llegó a pensar era el arca. De hecho, hubo investigaciones a través de aerofotografía donde se veía un objeto de forma rectangular en las faldas del monte Ararat y que estaba cubierta por nieve, porque además en el caso del monte Ararat está permanentemente cubierto de nieve. Pero también ha habido mucha pseudoarqueología que, parten de la base de que el relato religioso es absoluto y completamente histórico, que en el fondo tratan de reinterpretar o de ajustar, ¿no es cierto?, el relato a la evidencia histórica o arqueológica. Pero hay que decirlo, en estos momentos hay una imposibilidad científica en cuanto a, y no hay consenso absoluto en nada, de que el relato del arca sea históricamente correcto.
Puede que hayan habido inundaciones, puede que la gente se haya enfrentado a una crisis política que la vieron como el fin del mundo y por lo tanto lo equipararon a ese diluvio, ¿no? Y lo escribieron en sus poemas épicos que después fueron tomados, ¿no?, por otras civilizaciones, ¿ya? ¿Pero realmente existió el arca? Hasta el momento la ciencia dice que no. Me acordé de alienígenas ancestrales. ¿Se han fijado que cada vez que en ese programa se hace una pregunta, termina con los teóricos de los antiguos astronautas? Dicen que sí. Pero bueno, eso no es ciencia, ¿ya? Pero acá, que somos un programa científico en el sentido amplio de la palabra, indudablemente no existe ninguna evidencia de que haya existido el arca, científicamente hablando, más allá de los relatos que están conservados en textos religiosos. Sin embargo, durante el siglo XXI, ¿ya?, y esto es importante, los estudios de los antecedentes mesopotámicos del arca han recibido nuevos bríos, nuevos vientos, ¿no? De hecho, se encontró ¿cómo se llama?, una tablilla de arcilla que ha sido estudiada y reestudiada especialmente por un personaje, un arqueólogo, historiador y antropólogo fundamental en estos temas, que se llama Irving Finkel, que efectivamente en esa tablilla se encontraba un relato babilónico del diluvio, pero que hasta ese momento era totalmente desconocido. En ese relato, en esa tablilla, que en el fondo señalaba que las instrucciones para construir el arca, ¿ya?, cosa que eran instrucciones claras, muy parecidas a las que se encontraban en el Génesis, a diferencia de los otros relatos mesopotámicos que decía: construye un arca, sálvate, ¿ya? De hecho, las instrucciones señalaban que la embarcación debía ser circular y que la nave debía fabricarse con cuerdas vegetales, con madera y también con grandes cantidades de betún. De hecho, es bien notable porque la diferencia con el arca bíblica, que es rectangular, aquí es circular, nuevamente con el ámbito de lo mesopotámico, ¿no? Y de hecho, la descripción llevó a que algunos científicos construyeran una réplica a escala que fue probada en la India y que efectivamente logró flotar. Ahora, indudablemente que esto no explica ningún grado de historicidad del relato que les estoy haciendo, sino simplemente que una embarcación con esas características perfectamente podía flotar. Ahora, el hallazgo evidentemente va a reforzar la conclusión de que la historia del diluvio del arca se originó en el paisaje cultural, ¿no es cierto?, de la antigua Mesopotamia, y que sería mucho más antiguo, ¿no?, que el relato que hemos abordado en el mundo occidental en torno a la Biblia e incluso también en torno al Corán. Pero bueno, eso es simplemente, quería contarles esta historia entretenida, interesante, que de relato mítico tiene mucho, pero de histórico, bueno, no sabemos. Bueno, hasta el momento nada, ¿ya? Pero bueno, la verdad, como decía los antiguos expedientes secretos X, la verdad está ahí afuera y ojalá que los arqueólogos y los científicos sigan trabajando y en una de esas, quién sabe, se podría comprobar el mito. Pero nos vamos, nos tenemos que ir, estamos en la hora, nos pilló el tiempo, pero a quienes nunca pilla el tiempo son nuestros amigos de Carlos Herrera, 3/4 de siglo, 75 años en el mercado, entregando soluciones a toda la población de Chile, entregando también soluciones a la industria, a la salmonicultura, a la economía en general. Carlos Herrera, ya, pues, está inspiradísimo, porque Carlos Herrera, ustedes lo saben, es el lugar, es la compañía en la cual ustedes pueden confiar. Su nombre, como siempre, es sinónimo de confianza, de experiencia y, por cierto, del servicio bien entregado a todos y cada uno de sus clientes. Ustedes los pueden encontrar en www.carlosherrera.cl. Esa es su dirección. Contrátenlos. Y de antemano sepan que Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Ya, nos vamos. Nos pilló el tiempo, pero nos vemos en un próximo capítulo, el lunes. Eso sí, disfruten el feriado, disfruten este fin de semana y que la historia los acompañe. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y ha terminado la historia sin fin aquí. Nos vemos el lunes. Chau. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro.
La historia sin fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.